3 buceadores irrumpieron ilegalmente en esta cueva, justo cuando se preparaban para regresar. Uno de ellos, por razones desconocidas, se puso sumamente eufórico. Comenzó a aletear con un frenesí absoluto, nadando en dirección opuesta, hacia lo más profundo de la cueva, sin aire suficiente en los tanques. Los otros no tuvieron más remedio que salir a la superficie. Tras cambiar los tanques, bajaron de nuevo para buscarlo, pero al final, no lograron encontrar a su compañero. Lo más inquietante fue que, de repente, otro de los buceadores sintió un pánico inexplicable. Dio media vuelta y nadó desesperadamente hacia la salida. En el momento en que salió a la superficie, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Su otro compañero, al igual que el primero, también se había esfumado sin dejar rastro. Y esto es lo que vamos a relatar hoy: la tragedia de los buceadores en el Hoyo del Diablo, Estados Unidos. El Hoyo del Diablo, ubicado en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Nevada. Aquí, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es abismal. Rodeado por un desierto inhóspito, donde no se ve ni un alma. En la superficie, el Hoyo del Diablo parece solo una fosa rectangular de 22 metros de largo, por 3.5 metros de ancho. La zona de buceo tiene unos 15 metros de profundidad, pero bajo el agua, se oculta un sistema de cuevas de 133 metros de profundidad. Un laberinto colosal que hasta hoy no ha sido cartografiado por completo. El agua se mantiene constantemente entre los 33.5 y 34 grados centígrados. Bajo estas corrientes cálidas, hay niveles bajísimos de oxígeno disuelto y una gran concentración de carbonatos. Este entorno tan extremo es el único hábitat en el mundo del rarísimo cachorrito del Hoyo del Diablo. Este pez suele medir apenas unos 2.7 centímetros y posee una resistencia única al calor y a la falta de oxígeno. Ha sobrevivido en la Tierra por más de 60.000 años. Para proteger a esta especie, las autoridades cercaron la cueva con una malla de acero, prohibiendo cualquier actividad de buceo a extraños. La noche del 19 de junio de 1965, 4 jóvenes, Paul, David, Bill y Jack, condujeron sigilosamente hasta este lugar. Habían escuchado los informes del experto Jim Houts sobre el complejo sistema de cuevas del Hoyo del Diablo. Atraídos por el misterio de la cueva, decidieron sumergirse para explorar por su cuenta. Eran buceadores aficionados y no hicieron ninguna preparación previa. Solo llevaban visores, snorkeles y aletas. Un equipo de buceo de lo más rudimentario. Tras saltar la cerca y prepararse para entrar al agua, Jack sintió una corazonada de miedo. Decidió quedarse en la orilla vigilando por si venía alguien. Paul, David y Bill saltaron al agua uno tras otro. Al principio, los tres se quedaron en la zona poco profunda. Unos 15 minutos después, la curiosidad los empujó a nadar hacia las profundidades. Sin darse cuenta, llegaron a los 90 metros de profundidad. Fue entonces cuando Paul se puso extrañamente eufórico. No dejaba de acelerar el paso. Tal vez estaba hipnotizado por el paisaje interno de la cueva, pero la visibilidad bajo el agua caía drásticamente con la profundidad. A partir de los 10 metros, todo era oscuridad absoluta. Para ese momento, Bill ya sentía dificultad para respirar. Temiendo por su seguridad, les hizo señas a los otros para volver. Así que los tres empezaron a nadar hacia la entrada de la cueva. Pero justo cuando llegaron a la superficie, notaron de golpe que Paul no venía detrás de ellos. Esperaron un rato en el mismo lugar, pero no había ni rastro de Paul. Al instante supieron que algo andaba muy mal. Cambiaron los tanques a toda prisa y bajaron a buscarlo. Cuando alcanzaron de nuevo los 90 metros, el miedo empezó a calarles los huesos. No sabían si era por la desaparición de Paul o por la oscuridad que los rodeaba, pero el pánico los envolvió por completo. Bill cayó en la desesperación. Sabía que ya no tenía fuerzas para seguir adelante, así que nadó solo hacia la boca de la cueva. Al salir a la superficie, descubrió que David tampoco lo había seguido. Aterrado, no se atrevió a sumergirse de nuevo, así que, junto con su compañero en la orilla, condujeron a toda prisa al pueblo más cercano para avisar a la policía. Tras recibir el reporte, las autoridades locales comprendieron que el entorno del Hoyo del Diablo era sumamente especial. El personal de rescate ordinario no podía realizar operaciones submarinas ahí. Tuvieron que contactar de urgencia a un famoso espeleobuceador de la época, Jim Houts. Él era de los pocos buceadores familiarizados con la estructura del Hoyo del Diablo, con más de 300 inmersiones en cuevas en su haber. Al recibir la petición de ayuda, reunió a su equipo de inmediato. Cargaron el equipo profesional y viajaron al lugar esa misma noche. Llegaron en la madrugada del 20 de junio. Debido a las limitaciones técnicas del buceo en aquel entonces y a la compleja estructura de la cueva, la oscuridad bajo el agua era absoluta. Era imposible realizar operaciones prolongadas a gran profundidad. Por ello, Jim dividió al equipo en varios grupos para turnarse en la búsqueda submarina. Jim y otro rescatista fueron los primeros en sumergirse. Se enfocaron en el área donde Paul desapareció y en la última ubicación conocida de David, a unos 30 metros de profundidad. Encontraron inesperadamente una linterna, pero más allá de eso, no había rastro de los desaparecidos. No tuvieron más remedio que volver. Luego, el segundo grupo de rescate se sumergió. Inspeccionaron el lado izquierdo de la cueva, entre los 20 y 50 metros de profundidad, que fue la dirección que David tomó originalmente. En la entrada de un pasaje estrecho, hallaron la máscara destrozada y el snorkel de David, pero seguían sin encontrar a los jóvenes. Acto seguido, el tercer grupo tomó el relevo. Se encargaron de revisar las bolsas de aire en la parte superior de la cueva. Anteriormente,
Algunos rescatistas teorizaron que Paul y David, al intentar regresar, podrían haber entrado por error en una bolsa de aire. Si ese fuera el caso, aún habría una posibilidad de que estuvieran vivos. Sin embargo, como estas bolsas estaban sobre el canal submarino, los buzos debían realizar paradas de descompresión antes de poder entrar. Una vez dentro de la bolsa de aire, los buzos inspeccionaron cada rincón. Descubrieron que el interior era estrecho y húmedo, lleno de rocas afiladas. No había señales de vida, ni rastro de los dos muchachos. Posteriormente, Jim se sumergió de nuevo para buscar en las profundidades de la cueva. Tras descender a unos 100 metros, alcanzó el límite de la tecnología de buceo de la época. No obstante, en el fondo de esa cámara, Jim descubrió un estrecho conducto vertical. Dicho conducto se extendía aún más hacia las entrañas de la Tierra. Todo estaba en tinieblas. Imposible determinar su profundidad. Para intentar localizar a los jóvenes, el equipo de rescate lanzó por ese conducto una cuerda de 284 metros de largo, con un peso atado al extremo. Incluso después de soltar la cuerda por completo, no llegó a tocar el fondo. Esto hizo que Jim se diera cuenta de que la profundidad del hoyo del diablo superaba con creces los 133 metros conocidos. Es muy probable que Paul y David hayan sido arrastrados por la corriente hacia ese abismo desconocido. Con la tecnología de buceo de aquel entonces, era simplemente imposible bajar más para rescatarlos, así que no tuvieron más remedio que abandonar la búsqueda y regresar a la superficie. Tras una cautelosa deliberación entre la policía local, Jim y el equipo de rescate, evaluando el progreso y las condiciones reales de la cueva, las autoridades anunciaron oficialmente el fin de las labores de rescate. Se determinó que no había posibilidad de que Paul y David siguieran vivos, debido a lo inexplorado de las profundidades y las limitaciones técnicas. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Se convirtieron en un misterio sin resolver que aún ronda el hoyo del diablo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Incidentes del Pájaro Espino. Gracias por vernos.